Iniciamos la unidad 3, donde trataré de ir guiándolos para que ustedes puedan desarrollar y en un futuro trabajar con lo que es un presupuesto en enfermería. Tengo la suerte de trabajar con esto, con presupuestar anualmente las necesidades que tiene el personal y la experiencia de 10 años. Trataré de ir transmitiendo para que ustedes vean la importancia de trabajar en enfermería en costos. Bien, se dice que para poder sobrevivir hay 5 claves que son fundamentales en una institución. Estos son los costos más altos, obviamente. Primero, el salario de los empleados y principalmente el personal de enfermería. Esto no es, mi idea no es generar causa-culpa, pero la realidad es que en cualquier institución organizada, como debería estar organizada, el mayor porcentaje de salud son enfermeros. ¿Por qué? Porque brindamos un servicio 365 días del año y en relación directa con el cliente. En segundo lugar, los honorarios médicos. En tercer lugar, los insumos médicos asistenciales, o sea, aquellos que son proveedores. En cuarto lugar, los impuestos. Y en quinto lugar, las inversiones edilicias y el equipamiento tecnológico. Bien, ¿qué es esto del presupuesto? Es sin más ni menos que la asignación de los recursos limitados en base a las necesidades previstas para una actividad propuesta durante un periodo en tiempo determinado. ¿Por qué digo necesidades previstas? Cuando el personal de enfermería se rompe un pie de suero, yo tengo la necesidad ahora, si yo tengo que burocráticamente en algunas instituciones va un pedido a un lugar, de ahí va a compra, de compra, el pie de suero llegó con suerte a los 20 o 30 días. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Y bueno, saqué un cuadro y colgué en un clavo un pie de suero. Ahora, ¿qué calidad estoy brindando? Por eso le digo que tener asignado la necesidad va a hacer que cuando yo lo necesite cuente con el producto. Para esto es necesario cuantificarlo. A ver, ¿cuál es la cantidad de pie de suero que usted tiene en su institución? ¿Cuál es la cantidad de electros? Entonces, por esto les recomiendo que usted haga un inventario de su equipamiento. ¿Para qué? Para que cuando usted reúna todos los datos, pueda cuantificar en dinero cuál es su plan a futuro. Luego, la dirección es el máximo responsable de este presupuesto. En general, cuando todos los servicios trabajan con presupuesto propio, lo que hace es presentar a la dirección de la institución el presupuesto anual para ser evaluado y luego así la empresa poder definir cuál va a ser el costo que va a tener de requerir estos elementos en el año. Toda la organización se tiene que comprometer con los objetivos planteados. Esto no es solamente de un sector, esto es una política de la empresa. El sistema presupuestario tiene que ser un proceso de gestión. Por lo tanto, hay que obtener datos, hay que planificar qué piensa usted hacer en el próximo año. Hay que organizarlo. Si yo tengo que comprarle al personal uniforme, yo tengo que planificar, tengo que buscar presupuesto, cuál es el mejor producto, cuál es el costo, pero no el costo la calidad, no lo más barato es lo mejor, ni lo más caro tampoco es lo mejor, por lo tanto yo tengo que organizarlo. Lo mismo pasa con la dotación de personal. Yo tengo una relación de 1:20, bueno, ¿qué planifico para el próximo año? Bajar esta relación y en vez de tener 1:20, hacer un cálculo de dotación de personal y llevar la relación 1:10, 1:15. Bueno, tengo un plan de acción para poder organizar mejor mi servicio y mi gestión. Por lo tanto, todo esto después tiene que ser presentado a la dirección y por supuesto tiene que haber un control. Otra de las cosas que les aconsejo es que ustedes traten de tener una buena comunicación con el departamento de farmacia. En general
son dos servicios que tienen dificultades de comunicación. La jefa de farmacia junto con la jefa de enfermería deberían tratar de tener un buen diálogo y que el producto para evaluar, el producto nuevo, sea evaluado por el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque después sucede que desde farmacia o desde compra se compran partidas muy grandes de un producto que resulta ser de mala calidad y después el personal de enfermería lo termina tirando o porque la B14 en el chupete está pinchado y se pierde la medicación o porque la sonda vesical no tiene el gancho adecuado, entonces está en el piso y me aumenta la infección urinaria y miles de causas más que seguramente para qué contarles yo a ustedes que ustedes en la cotidianidad lo viven. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que exista un protocolo de evaluación de los productos diseñado por la jefa de farmacia y la jefa de enfermería, inclusive si tienen el personal de compra, depende cómo ustedes estén organizados. ¿Para qué? Para que cuando ingrese un producto nuevo, ese producto sea aprobado por el personal de enfermería, dé el visto bueno la jefa de departamento y después se compra o no se compra de acuerdo al costo. Les voy a relatar un ejemplo que me ayudó muchísimo en esto de poder el personal de enfermería evaluar el producto. Nosotros lo que hacemos es que cuando ingresa un nuevo producto, la jefa de farmacia me lo acerca, yo lo llevo al personal de enfermería. Yo no puedo, como gestora de enfermería, probar ese producto, lo tiene que probar el personal. En general, les estoy mostrando acá el protocolo que yo estoy utilizando en este momento, donde se describe el producto y se dice la cantidad. Yo no puedo probar una sola tela adhesiva, porque una no es representativa, entonces yo tengo que ver qué cantidad pruebo. A veces los proveedores traen 1, a veces traen 10, a veces traen 20. ¿Cuál es la empresa? Porque después esta empresa vuelve a venir a traer el producto dentro de un año. Si yo lo probé y no hubo ningún cambio, no pierdo tiempo. Después clasifica el material la enfermera, si es bueno, malo, regular, excelente, si quiere hacerle alguna observación técnica o alguna sugerencia, y firma y aclara. O sea, ¿por qué? Porque uno se hace responsable de lo que probó. Ahora, esto va a farmacia, y tenemos organizada con la jefa de farmacia una carpeta donde tenemos todos los protocolos esto. Sucedió en una oportunidad que un proveedor me trae telas adhesivas, me trae 2 cajas y yo se lo acerco al personal de enfermería, lo prueba, todo bien, funcionaba, pegaba, ningún problema. Bueno, decidimos con la jefa de farmacia cambiar de la empresa que estábamos usando a esta nueva empresa, este nuevo proveedor, porque el producto era bueno, no había tenido ninguna dificultad en la aprobación y por otro lado el costo era más bajo. Bien, se compra una partida importante, cuando viene la tela adhesiva nueva, no pegaba. Entonces empiezo a tener queja de nuestro cliente externo, que eran los médicos, los cirujanos, porque cada vez que iban a hacer una curación, la tela adhesiva no pegaba. Enfermería, lo mismo, cada vez que colocaba un suero o algo estilo, no pegaba. Motivo por el cual tener medido el producto de prueba me permitió dialogar con el proveedor y decirle: señor, el producto que usted trajo en su momento era bueno, el producto que usted ha vendido en este momento no tiene la misma calidad. Motivo por el cual que terminó el proveedor cambiando toda la partida. Bien, otra de las cosas que yo le contaba, que cuando uno como jefe de departamento, como gestora, va a solicitar aumento de dotación, yo le decía a ustedes que uno no puede hoy en día manejar solamente lo que el enfermero gana en mano de salario. Le recuerdo que la empresa del haber tiene una serie de impuestos o de cargas sociales, como puede ser la RT, como puede ser la obra social, el ANSAL, las asignaciones familiares, bueno, si tienen o no el pago de delantal, el aguinaldo, tiene una serie de cargas que uno no puede dejar de contemplar. Pero les doy un ejemplo. Por ejemplo, una enfermera que tiene un salario básico de 1935,20, con todas las cargas sociales que puede tener la compañía,
termina en 2.895. Por lo tanto, cuando yo requiero costear cuál es la persona o el puesto, ya sea enfermera, terapia, noche, instrumentadora, camillero, lo que usted elija, yo no puedo manejar el valor de 1.935, sino tengo que manejar el valor de 2.895. Esto a la vez lo tengo que llevar anual. Yo no tomo un personal por 3 días, sino lo tengo que llevar al costeo anual. Otra de las cosas que les recomiendo para poder trabajar es la clasificación de los grados de dependencia. ¿Por qué esto? Porque suele suceder que al personal de enfermería se les dice consumen mucha manopla, consumen muchos pañales, consumen. En general, si bien el personal de enfermería es el volumen mayor, esto nadie lo discute, pero también hay otros sectores donde son uso de consumo y no está registrado. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo en cuanto a grado de dependencia? Primero, clasificación de paciente. Yo les voy a acercar la clasificación de los grados de dependencia del programa de garantía de calidad, donde usted tiene cuáles son las actividades que desarrollan la enfermería para estos pacientes. Si usted trabaja solamente con adultos, les recomiendo 3 grados de dependencia, dependiente, semi-independiente y dependiente. Y si usted tiene pediatría y neo, tiene que tener una cuarta, quinta clasificación. Pero ¿cuál es la idea de los grados de dependencia? Que yo pueda asociar el consumo de los insumos. Si yo tengo un paciente con un grado de dependencia importante, este paciente seguramente me va a requerir más horas de enfermería, más cantidades de pañales, apósitos, manoples, todos estos insumos que son muy cotidianos, pero que se usa mucha cantidad. Por lo tanto, clasificar los grados de dependencia me va a permitir a mí poder costearlo. En mi institución lo que nosotros hacemos es que los grados de dependencia los clasifiquen en el turno noche. O sea, toda institución, todo paciente que estuvo internado, ese día es clasificado. ¿Quién clasifica? ¿Quién sabe cuál es el grado de dependencia? La enfermería. Yo, como directora o como jefa de departamento, no estoy al lado del paciente. Entonces, el dato me lo tiene que dar la propia enfermera. Por lo tanto, clasificamos toda la noche todos nuestros pacientes y esto me permite costearlo. Siempre les recomiendo cuando ustedes tengan que presentar a algún director administrativo, principalmente, o a un director médico, que ustedes realicen las tablas, pero las presentaciones tienen que ser gráficas. ¿Por qué en gráfico? Porque visualmente uno ve cosas o porcentaje que es mucho mejor que si presento muchos números. Acá les traje un ejemplo de cómo pueden ustedes, de acuerdo a la clasificación de paciente, costear la cantidad de pañales, de insumos de manoplas o de apósitos, y ustedes después pueden elegir si lo quieren hacer por día, si lo quieren hacer por turno, por paciente, etc. Bien, ¿cuál es la ventaja de trabajar con presupuesto? La ventaja es que si uno lo puede hacer a partir de base cero, es mucho mejor, uno empieza. Si usted no tiene hoy en día desarrollado nada, no importa, empiece con algo. Siempre es mejor tener algo que no tener nada. Hay que enseñarle a los gestores operativos la importancia de las limitaciones en la toma de decisión. Hay que involucrar a todo el personal de esto. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene el recurso, ya sea humano o el recurso material, es importante que se involucren, es importante que sepan la importancia de poder trabajar con el presupuesto de enfermería. Doy un ejemplo. Si yo hoy en día tengo un alto consumo de horas extra, yo tendré que demostrarle al director médico o administrativo que si tengo tanta cantidad de horas extra del propio personal, voy a tener quizás la posibilidad de incorporar un empleado más, bajar la cantidad de horas extra, pero yo no voy a tener ni el personal cansado, ni me va a aumentar la accidentología en la institución. Otra de las cosas que hay que tratar de ver como ventaja es cómo y hasta qué extremo esto influye en los avances tecnológicos y la inversión.
¿Por qué? Porque en la medida que yo use mejor el presupuesto, esto va a repercutir en la disponibilidad de recursos para adquirir nueva tecnología y hacer otras inversiones. También es muy importante para trabajar con presupuesto la relación intersector. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente para poder yo trabajar con presupuesto me tengo que relacionar con el otro. Yo para poder costear una tubuladura o para saber cuánto sale un apósito o una tela adhesiva, esto obliga que yo tenga que tener relación con la jefa de farmacia. Por lo tanto, favorece la comunicación. Bien, vamos a tratar de ver qué es esto de trabajar con presupuesto base cero. ¿Por qué? Porque esto es necesario en cuanto a ver cómo puede uno, si usted no tiene ningún dato en este momento, cómo usted puede empezar o tener una idea de esto de trabajar con presupuesto base cero. ¿Cuál es la ventaja? Exige la justificación de la totalidad del presupuesto de cada año en forma detallada. Yo siempre digo que mi primer presupuesto en el año 2000 era muy pobre, pero junto con todo mi equipo de trabajo fuimos creciendo y hoy en día, después de 10 años, es un presupuesto que le falta pocas cosas. ¿Por qué? Porque puede haber imprevisto. En salud 2 más 2 no es 4. Si bien es 2 más 2, podemos decir que es 4 en la parte contable, pero hay cosas imprevistas que uno a veces no las contempla en un presupuesto y después suceden. Pero obviamente que después de 10 años de experiencia, todo mi equipo de trabajo cada día se olvida menos cantidades de cosas de prever o de analizar o de costear. Entonces es muy importante que el presupuesto sea cada año y bien detallado, de la mejor forma. ¿Por qué decimos detallado? A veces uno tiene que dar explicaciones escritas, a veces tiene que dar explicaciones orales. Yo recuerdo estar defendiendo mi presupuesto ante el director médico y el director administrativo y siempre les recomiendo lo mismo, hablen claro, sean concisos con lo que quieren decir y no den grandes explicaciones de lo que no van a poder después a veces explicar. Yo recuerdo haber estado con mi presupuesto hablando de los colchones de aire, de la importancia de la prevención, y el director médico entendía de lo que yo hablaba, pero el director administrativo no sabía de lo que yo hablaba. Lo mismo pasa cuando digo el Floutron o el Kendall. ¿De qué estoy hablando? Entonces uno tiene que explicarle al otro, porque el otro no sabe de qué estoy hablando y para qué se usa. Pero por favor, les pido que sean claros, que sean concisos y que digan lo necesario. Porque a veces siempre digo que al personal de enfermería le encanta hablar en cosas difíciles, a veces el área médica también, y el otro no entiende. Recuerden ustedes que en general los directores administrativos son contadores, por lo tanto no entienden de salud, saben de números, y uno tiene que justificar. Entonces, les recomiendo esto para que cuando vayan a alguna situación de reunión o otro estilo, sean claros, sean concisos y expliquen al otro como que el otro no entiende nada. Bien, defender el acierto de cada gasto, porque esto uno va a poder, cuando yo defiendo que gasté bien algo, esto hace que sea rentable y por lo tanto, indiscutiblemente, somos sometidos a muchos análisis de costo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer los enfermeros? Dar datos confiables. Por lo tanto, si yo doy datos confiables, pasaré a ser una persona fiable. Por lo tanto, enumere cuáles son las actividades de enfermería. Dígale al otro qué hace la enfermería, porque quizás el otro tiene en la mente que la enfermería solamente pone chatas o baña paciente. Hay muchas actividades de enfermería que están ocultas, que el otro no las sabe, por lo tanto, escriban. Esto es un error que cometemos los enfermeros, de no escribir, no saber vendernos, como digo. Clasifique sus pacientes por grados de dependencia. Y según este autor, Peter Finn, en 1968, lo describe al presupuesto como un proceso educativo. Y no hay ninguna duda, esto es educación. Y la educación tiene que llegar a las bases. Esto les va a reforzar a los que hacen
gestión, toda la jerarquía de la organización. ¿Por qué? Fomenta indiscutiblemente el desarrollo del equipo. Todos tenemos que trabajar en equipo, todos debemos controlar estos gastos y por supuesto que les va a crear en todo su ámbito de trabajo un profundo nivel del sentido de la responsabilidad. Este autor, Peter Peir, hace hincapié en que la elaboración de este tipo de presupuesto no es para los pusilánimes. ¿Por qué? Porque las gestoras preocupadas por sobrevivir en las instituciones pasan inadvertidas para no ser censurados. ¿Por qué? Porque en general lo viven como peligroso, esto de rendir cuenta de lo que uno ha gastado o lo que deja de gastar. No le gusta a la gente, para esto que están sentados en los despachos y dirigen a su gente en las actividades que realizan. El presupuesto es un instrumento muy eficaz para poder desarrollar el personal directivo. ¿Por qué? Porque estimula a que la gente sea creativa. ¿Tiene inconveniente? Algunos. El principal inconveniente que tiene en la planificación del presupuesto es la tendencia hacia una toma de decisión excesivamente centralizada. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué digo centralizada? A ver, si como jefa de departamento, directora de departamento, la única persona que trabaja en costo es uno, ¿qué pasa cuando uno no está? ¿Qué pasa si el otro no sabe cómo suceden las cosas? Bueno, esto es lo que llamamos la centralización de los costos. No les recomendamos, sino por eso fomentamos a que se trabaje en equipo y así lograr que todos trabajen en costo y que todos tengan responsabilidad y que todos colaboren a ser más creativos con el único objetivo de favorecer las necesidades que va uno teniendo. Bien, yo les pedí en las unidades anteriores que vayan viendo cuál es lo que van a ustedes costear. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos saber cuál es lo que ustedes eligen y tratar de ir guiándolos. Si usted tiene alguna duda, no dude en comunicarse por la plataforma para tratar de orientarlos. Les pediría que no elijan muchas cosas costear si no tienen experiencia, porque a veces uno cuando lo cuenta parece fácil, pero cuando llega el momento de hacerlo dificulta muchísimo la medición. Otra de las dificultades que se pueden encontrar, y depende de lo que ustedes vayan a costear, es que requieren datos de otros sectores. Entonces, si ustedes van a costear, por ejemplo, uniforme, van a compre, pregunta cuál es el costo de los uniformes y a veces la gente es reacia a obtener estos datos o a brindar estos datos. Bueno, se van a encontrar con estas dificultades, pero les aconsejo que insistan. Si no logran tener algunos datos, los podré colaborar yo, pero la idea es que ustedes puedan y aprendan a trabajar en costos. Bueno, les agradezco el haber estado, espero que les sea de gran utilidad. Inicien la acción de trabajar con presupuesto y vamos a ver en la segunda parte y última, y les voy a dar las directivas para que ustedes puedan realizar su trabajo. Muchísimas gracias.